Buenas tardes, mi nombre es Yorlai Botello García, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de la UPEL. He realizado una consulta sobre la epísteme de las matemáticas, la cual voy a presentar a continuación. La matemática griega del siglo IV antes de Cristo era abstracta y teórica, estrechamente ligada a la filosofía y a la rigurosa necesidad de convencer. Platón, el gran pensador de ese periodo, hace numerosas referencias a las matemáticas en sus diálogos, así en la República desarrolla su teoría de las formas ideas, entre las cuales la idea del bien es la de más difícil acceso, pero necesaria para conducirse sabiamente en la vida privada y pública. De entre todas las disciplinas que prepara a los jóvenes de este conocimiento, Platón destaca las matemáticas, es el largo y obligado camino que abre la puerta a la dialéctica, con la cual es posible, sin el uso de los engañosos sentidos, elevarse hasta aprender lo que es el bien en una completa contemplación de lo inteligible. Platón consideraba que la formación matemática era imprescindible para la clase dirigente y con ello no hacía más que extender a la política las doctrinas pitagóricas según las cuales todo lo natural estaría en estrecha relación con los números, y la aritmética y el cálculo serían fundamentales, pero no solo con miras a las compras y a las ventas, como es en el caso de los comerciantes y los tenderos, sino con vistas a la guerra y para facilitar a la propia alma la posibilidad de volverse de lo sensible a la verdad y a la esencia. Asimismo, la geometría era una disciplina que había que enseñar a los ciudadanos de un estado porque había una gran diferencia entre quien sabía geometría y quien la desconocía, incluso para mejor comprender otras disciplinas del saber. Para Platón, los objetos matemáticos existen en el mundo de las ideas, un mundo exterior a la naturaleza y preexistente a la ordenación del universo. El demiurgo, ese ser que en la cosmogonía platónica ordena el mundo, se inspira en los entes y modelos matemáticos para conseguir la armonía de lo natural. Esta idea, filtrada más adelante por los pensadores cristianos, daría lugar a un dios geómetra que habría creado tanto el mundo de las ideas como el mundo sensible, que se regiría por leyes matemáticas, esencia de la divinidad. También el valor formativo de las matemáticas para estructuralmente bien formadas, alejado de prosaicas aplicaciones prácticas para resolver problemas de la vida cotidiana, ha tenido una gran influencia en la enseñanza de las matemáticas a lo largo de la historia. Luego llega Aristóteles de Estagira, el más destacado de los discípulos de Platón. Hay que decir que desde un primer momento que Aristóteles no consideraba a la matemática como una disciplina adecuada para el estudio de los fenómenos naturales y se opuso al uso desmedido de la numerología pitagórica y platónica. Aristóteles advierte y aprecia la belleza de la geometría del triángulo y de las matemáticas en general, pero rechaza que los números y los entes geométricos constituyan la intimidad de las cosas y de los seres. Aristóteles fue el creador de la lógica, el arte del correcto razonar, y advierte y previene a los matemáticos de los peligrosos lógicos en un razonamiento, uno de ellos el de usar muchas veces inadvertidamente como hipótesis lo que se quería demostrar. Sir Thomas Heath, preclaro autor de la obra Una historia de las matemáticas griegas, sintió la necesidad un año antes de morir de escribir un libro en el que vuelca todos sus apuntes y conocimientos sobre las matemáticas griegas en relación con Aristóteles. Fue su mujer, Ada Mary Heath, quien publicó en 1948 la obra incompleta de su marido. Para ello contó con la inapreciable ayuda de Sir David Ross, el gran experto en la física y en la metafísica de Aristóteles. Heath nació el mismo año que Alfred North Whitehead y como él fue un destacado profesor del Trinity College en Cambridge. Es muy posible que las intenciones de Heath fueran las de dulcificar las tensas y a veces enconadas relaciones entre aristotelismo y matematismo que se habían ido sucediendo a lo largo de la historia. En la obra de Heath, Matemáticas en Aristóteles, están citadas y comentadas casi 300 referencias a las matemáticas que recorren toda la obra de Aristóteles. Para Aristóteles, el gran pensador griego,
eran tres las ciencias teóricas: una, la matemática; dos, la física o filosofía de la naturaleza; tres, la teología, siendo esta última la más noble de todas las tres. Aristóteles conoció con precisión toda la matemática elemental de su época, lo que poco tiempo después recopilaría Euclides en sus Elementos, y esta le sirve para ilustrar las abundantes observaciones sobre la lógica o método del razonamiento que hace en sus libros. En la metafísica, la obra más importante de Aristóteles, se habla de la realidad, en la que se trata de entender lo que es real. Aristóteles fue el principal impulsor del método axiomático deductivo, el que usaría Euclides, en el cual, a partir de unos postulados y axiomas, hechos evidentes y que son admitidos por consenso, se deducen preposiciones y teoremas con las reglas del buen razonar. Alfred North Whitehead, en 1925, en el capítulo 2 de la obra La ciencia y el mundo moderno, se dedicó a hacer un análisis del papel que las matemáticas habían jugado en la historia del pensamiento occidental. Él distinguía allí dos periodos, cada uno de 2 siglos, los cuales fueron fundamentales para la cimentación y el desarrollo del pensamiento occidental, y que tienen a las matemáticas como pilares básicos. El primero de esos periodos corresponde al tiempo de los griegos, es decir, el transcurrido entre Pitágoras y Platón; y el segundo, que está en estrecha relación con el primero, comprendido por los siglos XVII y XVIII, teniendo a Galileo, a Descartes, a Newton como representantes en el siglo XVII, y en el siglo XVIII los representantes fueron los matemáticos franceses de esa época. En el largo intervalo entre ambos periodos, señala Whitehead, el aristotelismo habría evitado la matematización de la naturaleza. Luego llega el siglo XIX, y a pesar de que el avance de la matemática pura es inmenso, no se constituye, sin embargo, en una protagonista del avance científico, sino que es la biología, con su organicismo de la evolución, la que da la que a su vez tiene un cierto aristotelismo, y quien se va a erigir en el progreso científico a comienzos del siglo XX. El naturalista Georges-Louis Buffon, hacia 1750, en su obra Cómo tratar la historia natural, reivindicaba a Aristóteles en sus opiniones sobre la validez de las matemáticas en las ciencias de la naturaleza, e igualmente lo hizo Gilles Deleuze en su obra Diferencia y repetición. Luego tenemos la matemática moderna de los años 60 y 70. Este periodo trajo consigo un movimiento de renovación para avanzar hacia la matemática moderna. La principal inspiración de la reforma provenía de Nicolas Bourbaki, seudónimo empleado por los mejores matemáticos franceses que desde 1935 se habían unido para emprender la empresa de publicar una serie de libros con el título Elementos de la matemática. Este movimiento contó con la influencia del psicólogo suizo Jean Piaget, considerado el padre de la psicología evolutiva. Piaget ofrecía una base psicológica de la estructura que proponía Bourbaki. Esto implicó una transformación en la enseñanza, en especial en lo relacionado con los contenidos. Entre las principales características de este movimiento y los efectos por él producidos, podemos contar lo siguiente. Se subrayaron las estructuras abstractas en diversas áreas, especialmente en el álgebra. Se pretendió profundizar en el rigor lógico, en la comprensión, contraponiendo esta a los aspectos operativos y manipulativos. Esto último condujo de forma natural al énfasis en la presentación a través de las nociones iniciales de la teoría de conjuntos y en el cultivo del álgebra, donde el rigor es fácilmente alcanzable. La geometría elemental y la intuición espacial sufrió un gran detrimento, puesto que la geometría es en efecto mucho más difícil de fundamentar de manera rigurosa. En los años 70 se empezó a percibir que muchos de los cambios introducidos no habían resultado como se esperaba. Con la sustitución de la geometría por el álgebra, la matemática elemental se vació rápidamente de contenidos y de problemas interesantes. La patente carencia de intuición espacial fue otra de las desastrosas consecuencias del alejamiento de la geometría de nuestros programas, defecto que hoy en día se puede percibir muy claramente en las personas que realizaron su formación en aquellos años.
Se puede decir que los inconvenientes surgidos con la introducción de la llamada matemática moderna superaron con mucho las cuestionables ventajas que se habían pensado conseguir, como el rigor en la fundamentación, la comprensión de las estructuras matemáticas, la modernidad y el acercamiento a la matemática contemporánea. A partir del siglo XX, el número de profesionales y doctores en matemática aumentaron enormemente, los cuales fueron empleados en la academia y la industria, lo que trajo consigo grandes avances tecnológicos. También se realizaron estudios de gran relevancia como los teoremas de incompletitud de Kuhn-Gödel, la demostración de las conjeturas de Weil y la demostración de la conjetura de Taniyama-Shimura. De igualmente se probaron muchas conjeturas anteriores como la hipótesis del continuo, el teorema de los cuatro colores, el último teorema de Fermat y la conjetura de Kepler, entre otras. Además desarrollaron nuevas disciplinas como la geometría diferencial, la lógica, la topología, las probabilidades, la teoría de juego, la geometría algebraica y los trabajos de Poincare y Grothendieck. En el siglo XX también se anunciaron los 23 grandes problemas matemáticos de la época en el Congreso Internacional de Matemáticos. 10 de estos han sido resueltos plenamente y 7 son solamente de forma parcial. En la actualidad, parece claro que en la comunidad matemática se va produciendo un cambio profundo, al menos en lo que en la valoración que en ella se hace de la educación matemática. Por otra parte, es obvio, en los países más avanzados matemáticamente existe un interés creciente de muchos matemáticos profesionales por los problemas que plantean actualmente la educación matemática de los diferentes niveles, incluso el nivel universitario. En artículos escritos muy recientemente por matemáticos prestigiosos, la educación matemática figura en un lugar prominente como uno de los que hay que considerar con prioridad si pretendemos tener un desarrollo sano de la comunidad matemática. Con ello parece que un problema muy enraizado en la comunidad matemática, el de la lejanía de los matemáticos respecto de los problemas de la enseñanza, parece que se van causando hacia una posible solución. En los años 80 hubo un reconocimiento general de que se había exagerado considerablemente en las tendencias hacia la matemática moderna en lo que respecta al énfasis en la estructura abstracta de la matemática, pues es importante no abandonar la comprensión e inteligencia de lo que se hace, pero no debemos permitir que este esfuerzo por entender deje pasar a segundo plano los contenidos intuitivos de la mente en su acercamiento a los objetos matemáticos. Una de las tendencias generales más difundidas hoy en día consiste en la transmisión de los procesos de pensamiento propios de la matemática más que en la mera transmisión de contenidos. La matemática es sobre todo saber hacer, es una ciencia en la que el método claramente predomina sobre el contenido. Por otra parte, existe la conciencia cada vez más acusada de la rapidez con la que por razones muy diversas se va haciendo necesario traspasar la prioridad de la enseñanza de unos contenidos a otros. En nuestro mundo científico e intelectual, tan rápidamente mutante, vale mucho más hacer acopio de procesos de pensamiento útiles que de contenidos que rápidamente se convierten en lo que Whitehead llamó ideas inertes, puesto que esas son ideas que no son capaces de abordar los problemas del presente. En esta dirección se encauzan entonces los intensos esfuerzos por transmitir estrategias heurísticas adecuadas para la resolución de problemas en general, por estimular la resolución autónoma de verdaderos problemas, más bien de que la mera transmisión de recetas adecuadas en cada materia. Listo, entonces hasta acá viene la presentación que les quería hacer sobre la epísteme de las matemáticas. Muchísimas gracias.